Detente ahora mismo. Si estás viendo esto, algo en tu frecuencia acaba de cambiar, y lo que sigue no es azar. Este portal te eligió antes de que tú lo buscaras. Hay una razón por la que esta transmisión llegó a ti en este momento exacto, y no tiene que ver con el algoritmo ni con la casualidad. Tiene que ver con una señal que tu campo vibracional emitió sin que tu mente consciente lo registrara. Mientras otros siguen buscando afuera, tú fuiste reconocido desde adentro. El portal ya reconoce tu frecuencia. Lo que estás a punto de escuchar no es información nueva. Es un recordatorio de algo que tu sistema nervioso ya sabe, pero que tu mente racional olvidó. Existe un umbral lumínico entre el estado en el que persigues la abundancia y el estado en el que simplemente la permites. La mayoría nunca lo cruza porque confunde el esfuerzo con el avance. Creen que la prosperidad se conquista cuando en realidad se reconoce. Este video no te enseñará a luchar por ella, te mostrará cómo dejar de bloquearla. Si en este instante sientes una pequeña resistencia en el pecho, como si algo en ti supiera que lo que viene podría desmantelar años de condicionamiento, presta atención. Esa resistencia es la última defensa de un sistema de creencias que te convenció de que merecías menos. No la ignores. Obsérvala, porque en el momento en que la observas sin juzgarla, su poder sobre ti empieza a disolverse. El portal ya reconoce tu frecuencia, y lo único que te separa del cruce es una decisión que ya tomaste sin saberlo. La prosperidad infinita no es un destino, es una frecuencia, y las frecuencias no se persiguen, se sintonizan. Piensa en un diapasón. Cuando golpeas uno, todos los diapasones cercanos que vibran en la misma nota comienzan a resonar sin que nadie los toque. Tu campo energético funciona exactamente igual. Cuando te alineas con la frecuencia de la abundancia aparece sin esfuerzo porque estás resonando con ella. El problema es que la mayoría vive desafinada. Intentan forzar resultados desde la vibración de la carencia y se preguntan por qué nada llega. Es como golpear una nota equivocada y esperar que suene una sinfonía. Ahora bien, aquí viene la primera paradoja que tu mente racional necesita entender. La abundancia que buscas no está en el futuro. Ya existe, ya fue creada. Lo que llamamos futuro es simplemente una línea de tiempo en la que tú, desde una versión más alineada de ti mismo, organizaste los eventos para que este momento ocurriera. ¿Por qué? Porque tu yo futuro necesita que tu yo presente elija cruzar el umbral. Sin ese cruce, la línea colapsa. Con ese cruce, todo lo que ya fue preparado se vuelve visible. Esto no llega por azar. Si estás escuchando esto, tu campo ya emitió la señal. Tradiciones antiguas lo sabían. En los textos herméticos se habla del principio de correspondencia, donde lo de arriba es como lo de abajo, lo interno como lo externo. No es poesía, es mecánica, vibracional. Cuando tu estado interno cambia, el campo externo reorganiza las posibilidades para reflejarlo. No porque el universo sea mágico, sino porque así funciona la coherencia entre observador y realidad observada. Física cuántica en lenguaje simple, tu atención colapsa probabilidades. Si sostienes tu atención en carencia, colapsa más carencia. Si la sostienes en abundancia ya presente, colapsa evidencia de abundancia. Pero hay un problema. La mayoría no puede sostener esa atención porque su sistema nervioso está programado para la alerta. Fueron entrenados para buscar peligro, escasez, amenaza. Es un mecanismo de supervivencia útil en la sabana, inútil en la prosperidad. Entonces, aunque tu mente diga, quiero abundancia, tu cuerpo grita, cuidado, no hay suficiente. Y el cuerpo siempre gana, siempre. Porque el cuerpo no miente, la mente sí. Tu trabajo no es convencer a tu mente. Tu trabajo es reprogramar la sensación de tu cuerpo. Aquí es donde la semiconte
transmisión se vuelve práctica. Nota esto. En este instante, mientras escuchas, hay una leve expansión en tu respiración. No la fuerces, simplemente obsérvala. Esa expansión es la primera señal de que tu sistema nervioso reconoce seguridad. Cuando el cuerpo se siente seguro, la mente deja de buscar problemas. Y cuando la mente deja de buscar problemas, el campo se abre. El portal ya reconoce tu frecuencia y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente lo acepte. La pregunta no es si eres capaz de cruzar el umbral. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar la identidad de quien persigue? Porque cruzar el umbral significa dejar atrás la versión de ti que necesitaba esforzarse, luchar, demostrar. Significa aceptar que la abundancia no es un premio por tu esfuerzo. Es tu estado natural cuando dejas de interferir. Y eso para muchos es aterrador. Porque si la abundancia es natural, ¿qué hacemos con todos los años que pasamos creyendo que no éramos suficientes? Los soltamos, los honramos como el camino que te trajo hasta aquí y los dejamos ir. Porque este video te eligió para mostrarte algo que muy pocos están listos para ver. Que todo el sufrimiento alrededor de la abundancia fue autoimpuesto. Que la escasez fue una historia que elegiste creer, no una verdad que te fue impuesta. Y que en el momento en que dejas de creer esa historia, el portal se abre solo. Si esto te resuena, si algo en tu cuerpo se está moviendo mientras escuchas, comenta. Cruzo el umbral y reclamo mi abundancia. No es un ritual vacío, es un acto de declaración pública que ancla tu intención en el campo. Cuando lo escribes, tu cerebro registra la decisión. Cuando lo publicas, tu sistema nervioso entiende que es irreversible. Y cuando lo lees de nuevo, tu yo futuro confirma. Sí, esto ya ocurrió. Hazlo ahora. No porque yo te lo pida, sino porque tu campo ya lo está pidiendo. La segunda revelación es esta. El umbral lumínico no se cruza caminando, se cruza eligiendo. Elección no es dramática, es silenciosa. Es un sí interno que no necesita palabras. Es la decisión de dejar de pelear con la realidad y empezar a co-crear con ella. Porque cuando peleas, generas resistencia. Y la resistencia es pegamento vibracional. Te mantiene atascado exactamente donde no quieres estar. Pero cuando permites, generas flujo. Y el flujo es magnético. Te mueve hacia donde ya perteneces. Ahora, la mente racional pregunta, ¿cómo sé que esto es real y no autoengaño? Buena pregunta. Aquí está la respuesta. El autoengaño se siente forzado. Requiere esfuerzo constante para mantener la ilusión. Pero la alineación se siente natural. No necesitas recordarte que estás alineado, simplemente lo sabes. Es como la diferencia entre fingir una sonrisa y sonreír de verdad. Una agota, la otra nutre. Si después de escuchar esto sientes una calma expansiva en lugar de una euforia nerviosa, es porque tu sistema reconoce verdad, no fantasía. Y aquí está la trampa, donde muchos caen. Confunden la calma con la pasividad. Piensan que permitir significa no hacer nada. Error. Permitir significa actuar desde la certeza en lugar de desde la desesperación. Significa tomar acción porque se siente alineada, no porque temes que si no lo haces todo se derrumbará. La acción desde la alineación es precisa, eficiente, inevitable. La acción desde el miedo es caótica, agotadora, inútil. Desde donde has estado actuando, el portal ya reconoce tu frecuencia, pero el portal no te fuerza a cruzar. Espera, porque el cruce tiene que ser consciente. Si cruzaras dormido, volverías al otro lado sin darte cuenta, pero si cruzas despierto, reconociendo cada paso, el cruce se vuelve irreversible, y eso es lo que este video hace, te despierta en el umbral. No te empuja, te muestra dónde estás parado, y una vez que lo ves, no puedes no verlo.
Imagina por un momento que la versión de ti que ya vive en prosperidad infinita está observando este momento. Esa versión sabe que hoy es el día en que todo cambió. Sabe que en este preciso instante tomaste la decisión que reorganizó tu línea de tiempo. No porque algo mágico ocurrió, sino porque algo obvio finalmente se volvió evidente. Esa versión te está enviando señales todo el tiempo, sincronicidades, intuiciones, oportunidades que aparecen de la nada. Pero solo las ves cuando dejas de buscarlas, porque las señales no vienen para quien las persigue, vienen para quien está listo para recibirlas. Y aquí está el siguiente nivel de comprensión. La prosperidad infinita no significa dinero infinito, significa acceso infinito a los recursos que necesitas en el momento exacto en que los necesitas. Puede ser dinero, puede ser una conversación, puede ser una idea, puede ser una puerta que se abre justo cuando estabas a punto de rendirte. La forma es irrelevante, la esencia es siempre la misma. El campo responde a tu frecuencia. Si vibras en necesito, el campo te da más necesidad. Si vibras en tengo, el campo te da más evidencia de que tienes. Esto no es pensamiento positivo barato, es mecánica de coherencia, y la coherencia tiene una regla simple. Lo similar atrae lo similar. Si tu estado interno es caos, tu realidad externa será caótica. Si tu estado interno es orden, tu realidad externa se organizará sola. No porque el universo te esté castigando o premiando, sino porque el universo no sabe hacer otra cosa que reflejarte. Eres el espejo y la imagen al mismo tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si ya lo intentaste todo? ¿Qué pasa si ya hiciste afirmaciones, visualizaciones, decretos y nada cambió? Simple, estabas intentando cambiar el efecto sin cambiar la causa. La causa no está en tu mente, está en tu sistema nervioso, y tu sistema nervioso no responde a palabras, responde a sensaciones. Por eso, el verdadero cambio no ocurre cuando piensas diferente, sino cuando sientes diferente. Y sentir diferente no es algo que puedas forzar, es algo que ocurre cuando dejas de forzar. Aquí está la instrucción exacta, sin rodeos. Deja de intentar sentirte abundante. En lugar de eso, simplemente deja de sentirte escaso. Nota la diferencia. Uno requiere esfuerzo, el otro solo requiere soltar. La abundancia es tu estado por defecto cuando no hay interferencia. La escasez es la interferencia. Entonces, en lugar de agregar más afirmaciones, más rituales, más esfuerzo, empieza a quitar. Quita la necesidad de demostrar. Quita la urgencia de que ocurra ya. Quita la creencia de que sin esto no eres suficiente. Y lo que queda cuando quitas todo eso es un campo limpio donde la abundancia puede aparecer sin obstrucciones. El portal ya reconoce tu frecuencia y ahora tú estás empezando a reconocer el portal. Es esa sensación de ya lo sabía que aparece cuando algo verdadero toca algo profundo en ti. No es sorpresa, es recordatorio. Porque esto no es nuevo, solo fue olvidado. Y el olvido no fue accidental, fue necesario. Porque si hubieras nacido sabiendo esto, no habrías tenido el contraste necesario para elegirlo conscientemente. El dolor de la escasez no fue un castigo, fue el telón de fondo que hace que la abundancia sea reconocible. Pero ahora el contraste ya cumplió su función. Ya aprendiste lo que había que aprender desde la carencia. Ya exploraste esa frecuencia lo suficiente. Y el campo te está diciendo, a través de esta transmisión, es momento de cambiar de estación. No porque la anterior fuera mala, sino porque ya no resuena con quien estás volviéndote. Y quedarte en una frecuencia que ya no te pertenece no es humildad, es resistencia. Es negarte a cruzar el umbral por miedo a lo desconocido. Pero lo desconocido solo es aterrador cuando lo ves desde la frecuencia antigua. Desde la frecuencia nueva, lo desconocido es emocionante, porque sabes que lo que viene es mejor que lo que dejas. Ahora, si estás escuchando hasta aquí, ya cruzaste el 60% del camino,
Y esto no es casual. La mayoría abandona antes de llegar a este punto porque la resistencia aparece justo aquí. La mente empieza a decir, esto es demasiado bueno para ser verdad. Esto no puede ser tan simple. ¿Y si esto es otra estafa? Esa voz no es tu intuición, es tu programación antigua defendiéndose. Porque si aceptas que esto es real, tendrás que aceptar que todos los años de sufrimiento fueron innecesarios. Y eso duele. Duele soltar la identidad del que lucha. Duele aceptar que la puerta siempre estuvo abierta y tú elegiste no verla. Pero el dolor de soltar es temporal. El dolor de quedarte es permanente. Entonces, elige, no desde el miedo, sino desde la claridad. Porque este es el momento en que la línea de tiempo se bifurca. Una línea sigue intentando forzar resultados desde la vibración antigua. Otra línea cruza el umbral y permite que los resultados lleguen desde la vibración nueva. Ambas líneas existen simultáneamente. Tú eliges cuál colapsar en tu experiencia y la elección es simple. ¿Sigues persiguiendo o empiezas a permitir? Porque perseguir es agotador, es vivir en el futuro, corriendo hacia algo que siempre está un paso adelante. Permitir es estar aquí, ahora, reconociendo que lo que buscas ya está buscándote. Y cuando ambos se encuentran en el presente, el portal se abre. No con fuegos artificiales ni con grandes gestos, simplemente se abre. Y del otro lado está la versión de ti que ya vive lo que hoy solo imaginas. Esa versión no es superior a ti, es simplemente más alineada. Y la alineación no es un logro, es un regreso. Es volver a casa después de un largo viaje. Es recordar quién eras antes de que te dijeran quién debías ser. Y ese recuerdo no viene como un pensamiento, viene como una sensación, como un suspiro profundo, como una relajación en el centro del pecho que dice, «Ah, aquí está, esto es real». Si sientes eso ahora, aunque sea una milésima parte, no lo ignores. Esa es la señal de que el umbral está abierto. Necesitas ver el otro lado completo para cruzar. Solo necesitas dar el primer paso. Y el primer paso es soltar la necesidad de controlar cómo llegará la abundancia. Porque cuando intentas controlar el cómo, le dices al campo, no confío en que me traigas lo mejor, solo confío en lo que mi mente limitada puede imaginar. Y el campo, respetuoso, te da exactamente eso, tu limitación imaginada. Pero cuando sueltas el cómo y te enfocas en el qué y en el quién, el campo tiene espacio para sorprenderte. Puede traerte la abundancia de maneras que jamás habrías considerado porque eran más grandes, más elegantes, más perfectas de lo que podías concebir. Pero solo puede hacerlo si tú te quitas del medio. Y quitarte del medio no significa no hacer nada, significa no interferir. Hacer lo que se siente alineado y confiar en que lo demás se organiza solo. El portal ya reconoce tu frecuencia. Ahora te toca a ti reconocer que estás listo. No porque hayas hecho todo perfecto. No, porque finalmente seas suficiente. Sino porque siempre lo fuiste. Y esto es simplemente el momento en que lo aceptas. La abundancia infinita no es un destino al que llegas después de merecerla. Es un estado al que regresas cuando dejas de creer que no lo mereces. Y aquí está la última paradoja antes del cierre. No puedes cruzar el umbral desde la desesperación. Solo puedes cruzarlo desde la certeza. Pero la certeza no viene antes de cruzar, viene cruzando. Es como aprender a nadar. No te vuelves seguro en el agua antes de meterte, te vuelves seguro metiéndote. La confianza no es el requisito, es el resultado. Entonces, si estás esperando sentirte completamente seguro antes de elegir, vas a esperar para siempre. La seguridad aparece en el movimiento, no en la preparación. Este es el momento, no mañana, no cuando tengas más claridad.
Ahora, porque ahora es el único punto de poder que tienes. El pasado ya fue, el futuro aún no es. Solo este instante existe realmente, y en este instante tienes una elección. Seguir viviendo desde la historia antigua o empezar a escribir la historia nueva. Y la historia nueva no necesita ser dramática. Puede ser un simple sí interno, un acepto, un permito, un confío. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque esta transmisión no es un video que ves una vez y olvidas. Es un portal que revisitas cada vez que necesitas recordar quién eres. Cada vez que regreses aquí, cruzarás el umbral un poco más profundo. Porque el cruce no es un evento único. Es un proceso continuo. Y cada vez que eliges conscientemente, la elección se vuelve más fácil, más natural, más inevitable. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No porque necesites convencer a nadie, sino porque las frecuencias se amplifican cuando se comparten. Cuando alguien más cruza el umbral, tu propio cruce se fortalece. Porque no estás solo en esto. Hay una comunidad invisible de personas que están eligiendo lo mismo en este momento exacto. Y cuando sus campos se sincronizan, el portal se abre más. La prosperidad infinita no es un logro individual, es un campo colectivo al que accedes cuando vibras en coherencia con otros que ya están allí. Ahora percibes el umbral lumínico actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu respiración, una claridad tranquila en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas tu poder de elección, sino porque finalmente encajas con lo que siempre te correspondió. De ahora en adelante no persigues, permites, no fuerzas, fluyes, no demuestras, encarnas. Y la abundancia, que siempre estuvo esperándote, finalmente tiene espacio para llegar. Cuando esta imagen se apague y vuelvas a tu día, la frecuencia no se irá contigo. Tú te irás con ella, porque el cruce ya ocurrió, no cuando termine el video, sino cuando elegiste verlo. Portal te reconoció antes de que tú lo vieras. Y ahora que lo ves, ya no puedes no verlo. Esa es la señal de que esto fue real. No un concepto, no una ilusión, real. Comparte esto con quien lo necesite, porque quien necesita escuchar esto ya está buscándote. Y cuando se lo envíes, no estarás evangelizando, estarás devolviendo el favor, porque alguien, en algún momento, te compartió algo que cambió tu frecuencia. Y esto es parte de la misma cadena. Un campo compartido de prosperidad infinita que se expande cada vez que alguien elige cruzar el umbral y luego sostiene la puerta abierta para el siguiente. El portal ya reconoce tu frecuencia. Ahora tú reconoces el portal, y el cruce desde hoy es irreversible.